número 205. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. Por tanto, la pregunta es, ¿qué les acontece, ¿no?, a nuestro cuerpo y a nuestro alma en el momento de la muerte? ¿Qué es lo que les acontece? Bueno, pues la respuesta aquí la vemos bien condensada, pero es bueno que tengamos en cuenta de que en la revelación de Dios ha habido un progreso hasta llegar a entender, ¿no?, esto que aquí vamos a explicar. Por ejemplo, si uno ve en el Antiguo Testamento, claro, son bastantes siglos, hay una diferencia de siglos importantes entre los distintos libros del Antiguo Testamento. Y hasta llegar a la conciencia de la resurrección del cuerpo pasó tiempo, porque uno encuentra pasajes en el Antiguo Testamento en los que la concepción escatológica del más allá no la tenían clara. Hablaban del Seol como un lugar en el que los fallecidos estaban languidecientes, pero que no tenían una vida plena, no tenían esa conciencia de que también el cuerpo estuviese llamado a la resurrección. Israel, en esa revelación progresiva de Dios, va poco a poco aclarando, ¿no?, hasta que llega Jesucristo, obviamente, y llega a la culminación. Fue especialmente la fe en Dios creador, en la medida en que se desarrolló. La fe en el Dios creador, eso ayudó mucho, ¿no?, con el paso de los siglos a Israel a entender que el que creó el cuerpo de la nada, él también lo recreaba en la resurrección. Hay como una recreación, la resurrección es como un nuevo episodio de la creación. Si primero creó de la nada, luego creó a partir de esos restos, ¿no?, de estos restos de un difunto, ¿no?, o de uno que había fallecido. Como digo, ha habido un increscendo, pero incluso en tiempos de Jesús lo observamos que en ciertas diatribas que tuvo Jesús en el Evangelio, los fariseos, por ejemplo, con los que el Señor tuvo tantos encontronazos, sin embargo, en esta materia tenían las cosas claras. Los fariseos, por ejemplo, creían en los ángeles y los fariseos creían en la resurrección de los muertos, no solo en la inmortalidad del alma. Pero los saduceos, por ejemplo, no. Los saduceos no creían en los ángeles, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y cuando recordáis el pasaje, ¿no?, que dice que unos saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le ponen un ejemplo. Ahora, ellos no creían en la resurrección y le ponen un ejemplo como para intentar llevar al ridículo el creer en la resurrección. Le dice, pues una mujer se enviudó, su marido se falleció y así se casó con un hermano suyo que también falleció, y así se casó con 5 hermanos y los 5 fallecieron. Y la viuda, claro, pues al final, en la siguiente vida, cuando sea la resurrección de los muertos, vosotros, ¿no?, que creéis en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos será esposa? Como diciendo, vaya lío va a ser eso, ¿no? Y Jesús responde diciendo, mira, en el cielo no son marido y mujer, sino que son como ángeles de Dios. Y que Dios, fíjate, y Jesús recurre a la imagen de decir que Dios es un Dios de vivos. Dios y que existe resurrección de los muertos, le dice Jesús a esos saduceos que habían intentado, ¿no?, pues de alguna manera envolverle, y que existe la resurrección de los muertos ya estaba afirmado, ¿no?, cuando se dice desde el principio en la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que no lo entendisteis cuando se dice que Dios es Dios de vivos y no es de muertos. Si es Dios de vivos, también es Dios de vivos porque la resurrección acontece, ¿no? Bueno, como digo, ha habido una progresiva, clarificación, hasta llegar a afirmar que dice aquí que en el momento del fallecimiento se produce una separación de cuerpo y alma. El cuerpo, como sabemos, pues comienza un proceso rápido, inmediato de corrupción, se empieza a corromper.
sin embargo el alma es inmortal, y esto es lo que se llama la escatología intermedia. La escatología intermedia es la que acontece desde el momento de nuestra resurrección desde el momento de nuestro fallecimiento hasta la resurrección final, al final de los tiempos. En ese tiempo intermedio el alma está separada del cuerpo. Se llama la escatología intermedia, un tiempo intermedio en el que las almas están perfectamente purificadas, están en la presencia de Dios. Si les falta una purificación, están en un estado de purificación que se llama el purgatorio, y si han muerto en la enemistad de Dios, están en el estado de condenación y de infierno, o del infierno, hasta el final de los tiempos, cuando acontezca también la resurrección de los cuerpos y se una a estas almas, ¿no? Esta es nuestra fe, es la fe en la que también no se nos dan detalles de curiosidades, porque dice aquí que no sabremos cómo tendrá lugar esa resurrección, detalles no se nos dan. Dice San Pablo que sembramos un cuerpo carnal y cosecharemos un cuerpo espiritual. Dice el término griego, ¿no? Dice, sembramos un soma sarkikos, cuerpo carnal, y resucita un soma neumáticos, un cuerpo espiritual. Quiere decir que el cuerpo espiritual no tenemos que pensar que está sometido a las mismas leyes fisiológicas o biológicas del cuerpo carnal. De hecho, el cuerpo resucitado de Jesucristo, ya vemos en los evangelios que era un cuerpo que atravesaba las paredes, por ejemplo, que no estaba sometido a las leyes del espacio y del tiempo nuestras actuales. Por lo tanto, muchos detalles no tenemos, ¿no?, de cómo será esa resurrección, pero la afirmamos con plena fe, porque el Señor así nos la ha revelado en Jesucristo. Tenemos, ¿no?, la plena confianza en que ese don, el don de la vida eterna, nos ha sido otorgado en esa alma separada del cuerpo, para poder ver el rostro de Dios, esperando la resurrección final, cuando el Señor llame a todos los que murieron, les llame a participar de ese juicio definitivo, para que Él viene como Rey de vivos y muertos.